Estamos con Rosa Barroso, que es la impulsora de la marcha contra el cáncer de Valverde, una marcha que, a pesar de que lleva pocos años, se ha convertido en una marcha referente en la comarca de la Vera por el volumen de personas que aglutina. Rosa, ¿estás de acuerdo con esa afirmación? Sí. ¿Cómo comenzó este proyecto? Bueno, el proyecto comenzó a partir de que en mi familia hubo varias personas con esta enfermedad, entonces decidí qué podía hacer yo, qué podía aportar para, para la lucha, para la investigación, sobre todo, por si vuelve a ocurrir, por la gente que lo ha ocurrido, no lo sé, todos queremos cuando nos ocurra, o si ocurre, ojalá no, que tener los últimos avances, los últimos medios a nuestro alcance, a nuestras manos y que no los pongamos en nosotros. Es una iniciativa que parte de ti, pero que luego se ha convertido en una iniciativa de todo Valverde. Sí, todo Valverde. Además se decidió hacerlo en agosto porque hay muchísima gente que viene de Francia y este año además yo por mi parte se lo voy a dedicar a ellos porque participan masivamente y vienen entusiasmados además con la participación en la marcha. Además de la marcha, la verdad es que es una fiesta porque organizáis... Efectivamente. ¿Qué cosas organizáis alrededor? Sí, bueno, tenemos una especie de mercadillo que cada año va siendo más grande. Primero nos dan los productos de la Asociación de Cáceres, luego pues gente que ha ido haciendo, hace bolsos, que va vendiendo durante todo el año bolsos, hay gente que ahora pues hace pendientes de ganchillo, hay otra que tiene un mercadillo solidario de ropa pues súper nueva. En fin, cada vez se va añadiendo más cosas a la marcha, al mercadillo. Y luego pues acabamos en el castillo con una zumba, un poquito de baile y bueno, pues la verdad que es un día de unidad en el pueblo, o sea, lo que representa, aparte por el sentido que tiene, es la unidad que hay en Valverde con respecto a la causa. Fantástico. ¿Cuántas personas se han apuntado este año a la marcha? Este año llevamos alrededor de 370 personas. Enhorabuena. Gracias. Gracias, Rosa. Gracias, muchísimas gracias a vosotros. ¿Ya está? ¿Os voy a quedar al castillo? Pero entrando. Claro. Alba, yo hay una que sí que he sido capaz de hacer. A ver, 5 ajustitos. Se va a derretir entera la pobre. Ya imagino. ¿Estos dices? Y esto es al bote. Vale. ¿Qué es, señora? Sangría. ¿Sangría o limonada? Bueno, es sangría, lo que pasa es que está muy florita. A mí no tengo idea. Para poder hacerlo, ¿no? Yo lo hubiera hecho, pero esto no lo hubiera hecho. ¡Vamos!
tanto, tía. Me voy a sentar aquí. Ya me he hecho merienda, cena.